preguntarnos a todos qué es lo que en verdad está en juego en el siglo XX-XXI, si está la concentración de la tierra propiamente tal a secas o es la concentración de los recursos y de la extracción del valor o el plusvalor que nos ofrece la tierra. Porque también nos encontramos quienes estudiamos el siglo XX-XXI en que entran terceros y la economía sobre el control de la tierra y el poder que se ejerce sobre la misma se terceriza, en donde también hay mucho alquiler de la tierra, o solamente hay ganancia de, no sé, del producto en sí y no del trabajo que hay sobre la tierra para extraer tal o cual producto, como la madera, ¿no? Entonces, como que hay en la cadena de valores que existe a través de un área productiva en específica, como que hay una diversificación tremenda también de las manos que van tocando ahí un poco la extracción de valor, ¿no? De esa cadena de valores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en pleno siglo XXI, existe gente con necesidades básicas insatisfechas? Esto es Historias Entrelazadas, un espacio donde vamos a dialogar sobre temáticas sociales que suenan pesadas, pero que nos afectan a todos. Hablamos de élites, de hiperriqueza y de esa relación casi obsesiva que nuestra región tiene con la tierra, pero no desde una biblioteca, sino desde la realidad. Así que, si te interesa saber cómo se ha configurado históricamente el acaparamiento de tierras, el poder y las élites en América Latina, quédate con nosotros. Bienvenidos a Historias Entrelazadas en Flaxo Radio. Hola, muy buenos días a quienes nos acompañan y nos sintonizan desde distintos lugares de América Latina. Mi nombre es Ricardo Sinchigalo. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Entrelazadas, Élites, Tierra y Riqueza. Este es el espacio donde analizamos cómo la tierra, la acumulación de riqueza y el control del territorio han moldeado las relaciones de poder en nuestra región. Porque la tierra no solo produce riqueza, la tierra también produce poder. Junto a mí se encuentra Esteban López, con quien desarrollaremos nuestro segundo episodio. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto nuevamente compartir este espacio. En este episodio queremos abordar una pregunta decisiva para comprender la historia latinoamericana. ¿Cómo surgieron las élites rurales y de qué manera la tierra se convirtió en una base duradera de poder? A veces pensamos que las élites rurales son únicamente grandes propietarios, pero en realidad estamos hablando de procesos históricos mucho más amplios. Expansión de la frontera agrícola, apropiación territorial, legislación, organización de intereses y construcción de poder político. En otras palabras, queremos entender cómo la tierra pasó de ser un recurso productivo a convertirse en uno de los principales soportes de la jerarquía social en América Latina. Y para desarrollar esta discusión nos acompañan dos grandes investigadores cuyos trabajos resultan fundamentales para comprender en perspectiva histórica la relación entre la tierra, poder y formación de élites en América Latina. Hoy, en Historias Entrelazadas, nos acompañan Karen Sousa y Carlos Flores, investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Karen es licenciada en Historia y en Comunicación Social. Tiene una maestría en Historia Social por el programa de posgrado en Historia de la Universidad Federal Fluminense y en la actualidad es estudiante del doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes. Su investigación se titula Revisitando el movimiento fronterizo, Argentina, Brasil y Chile en el cambio de siglo 1889-1929, un ensayo de historia comparada. Carlos, por su parte, es licenciado en Educación y profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente realiza estudios de posgrado en la maestría en Historia y Memoria en la Universidad de La Plata y doctorado en Estudios Territoriales en la Universidad Nacional de Quilmes. Su investigación se titula El modelo forestal y la transformación ecológica del paisaje en el Cono Sur, análisis crítico del modelo de producción forestal en los casos de Chile, Argentina y Uruguay, 1980-2020. Karen, Carlos, les damos la cordial bienvenida y les agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este espacio. Para comenzar, quisiéramos situar una primera distinción histórica. Cuando hablamos de élites rurales en América Latina, no necesariamente estamos hablando del mismo tipo de actor en todos los periodos. No es igual pensar en las estructuras coloniales, en las oligarquías agrarias del siglo XXI, del siglo XIX, o en las formas empresariales del control territorial que observamos hoy en día. Desde esta perspectiva,
voy a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo podríamos diferenciar los grandes momentos históricos en la formación y transformación de las élites rurales en América Latina? Buenas noches, buen día a toda la audiencia, dependiendo del horario que estén asistiendo. Quiero agradecer particularmente a Ricardo y a Esteban por la invitación, a Angie por estar a par de la producción, a mi colega y amigo Carlos por compartir esa conversación que creo que es importante para nosotros que hacemos parte del proyecto Turning Land y también para hablar un poquito de nuestras investigaciones. Para empezar, Ricardo, es una pregunta que si tuviésemos la respuesta desde ya, bueno, cerramos la puerta y nos vamos. Y creo que eso es lo complicado de hablar de una investigación en curso, ¿no? Muchísimo más de historia comparada, que es lo que me propongo yo, historia comparada en 19, Brasil, Argentina y Chile, bajo una perspectiva de historia agroambiental. Entonces, les pido disculpas, pero de pronto todo lo que yo diga hoy puede desvanecerse en el aire mañana o pasado mañana. Hablando de la pregunta, ¿no? Si yo pudiera dar una respuesta a partir de mi percepción hoy, diría que la clave, como bien trajo Ricardo, es diferenciar periodos históricos. ¿Qué quiero decir con diferenciar periodos históricos? Diferenciar al tiempo, a los actores, a los contextos. No es el mismo hablar del siglo XIX y hablar del siglo XX, XXI. Entonces, hacernos siempre las preguntas. En mi caso, partir de las preguntas, ¿cuáles son los actores del siglo XIX que están construyendo? Y en ese punto yo no trabajo con el concepto de élite, sino que prefiero hablar de una clase agraria dirigente por elección mía hasta el momento, ¿no? De pensar que no es un corpus unido y homogéneo, pero sí es una clase dirigente que está en todos los campos, está en lo político, está en lo cultural y está en lo económico. Y los conceptos de élites, bien o mal, tratan de diferenciar esos campos como si no estuvieran sobrepuestos. Yo entiendo que en el 19 ellos están sobrepuestos y están íntimamente entrelazados, ¿no? Entonces, cuando vamos al 19, aparte de preguntar quién son esos actores, preguntarnos en qué contexto la tierra se vuelve tan importante para ellos, ¿no? ¿En qué contexto? En el contexto de un boom de la apropiación de la tierra, que no es el mismo contexto que vemos hoy, en que el mercado de tierras imperfectamente ya está consolidado. En 19, hasta el momento, lo que me apunta la investigación es que no podemos hablar todavía de un mercado consolidado de tierras. ¿Y por qué necesitan esos grandes propietarios de tierras y por qué se hacen propietarios de tierras? Y aquí sería bueno diferenciar, por ejemplo, que no es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Brasil. No es lo mismo hablar de la propiedad o la importancia de la propiedad de la tierra en la Argentina que hablar de Brasil. Entender esos contextos de que estamos hablando es entender que por más que tengamos esas preguntas generales, ¿no? Que parten de un conocimiento construido y compartido, vamos a llegar a respuestas completamente singulares. Y aquí me gusta siempre recordar a Giovanni Levi para entender que la historia es una ciencia de preguntas generales, pero respuestas absolutamente específicas, singulares. Y cuando hablamos de la importancia de esta tierra, la importancia histórica de la tierra para esos actores detentores del poder económico, no estamos hablando solo del poder económico, estamos hablando de un poder político también y un poder cultural que se va traspasando, que es lo que vemos hasta hoy.
Eso vale para tiempos y para espacios distintos, de empresarios y dueños de la tierra en distintos espacios y tiempos también. No son las empresas desterritorializadas de ahora, pero estamos hablando de empresarios que en el 19 tienen un lugar común, parten de los estados nacionales y están influyendo en la consolidación y en la formación de estos estados nacionales. Se confunden con el Estado Nacional y tratan de inserirse en el concierto internacional de potencias extranjeras, económica y políticamente. Entonces la tierra es la forma que tiene de acceder a este mercado internacional, poner a producir esta tierra, poner a delimitar esa tierra. Yo creo que por ahora es eso. Dejo que Carlos hable un poquito del 2021 para que podamos encontrar puntos en común. Así más bien, gracias Karen, y pues bueno, vamos a dar paso a Carlos y justo, ¿no?, dándole continuidad a esta interrogante muy complicada, ¿no? ¿Cómo se han consolidado en sus distintas etapas? Carlos, por favor, si nos... Muchas gracias, Ricardo. Primero agradecer a Ricardo, a Esteban y a las personas que están detrás en producción. También muchas gracias por la invitación. Agradecer a mi colega y querida amiga Karen. Siguiendo y haciéndome eco de las palabras de Karen, creo que sí, es muy importante, dar cuenta que pese a que estamos trabajando casos en simultáneo, cada caso está hecho por su propia singularidad, ¿no? Podemos hablar de historias singulares y ahí es donde a mí me gusta posicionarme también, intentar evitar caer en cierto lenguaje común de reducir todo proceso histórico latinoamericano a una unidad única e indisociable, sino que dar cuenta de esas especificidades que se dan en cada uno de los territorios. Saliéndome de ahí ahora un poco y yendo un poco más a tu pregunta, por un lado, me parece muy importante señalar estos continuum y discontinuum que hay en torno a la conformación de estas élites agrarias. Por mi parte, me parece un poco peligroso abrazar solamente el concepto de élite agraria. ¿Por qué? Porque justo yo estoy trabajando a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y estamos hablando, personalmente mi investigación se enfoca en un holding empresarial que no solamente tiene como campo de conformación un contexto histórico en Chile, sino que hay una expansión de las fronteras productivas y un proceso de transnacionalización de las áreas productivas de la empresa forestal Arauco, ¿no? Me parece un caso paradigmático y que da cuenta de esta segunda oleada de conformación de élites. Yo podría decir, si veo algo entre el siglo XIX y el XX, es que precisamente se dan dos formas de aceleración muy particular dentro de lo que es el modelo de producción capitalista en Latinoamérica y en los países periféricos. Entonces, por un lado, Karen da cuenta de esto que ella llama la conformación del Estado-Nación en la región sudamericana y en Latinoamérica propiamente tal. El periodo que empecé a estudiar yo lo estudio precisamente en Chile porque para mí marca un hito muy importante el golpe de Estado y posterior dictadura. Hay una configuración de la soberanía. Ahí a esto yo en mi investigación lo trabajo como transformación soberana, en donde el término poder ya no solamente se concentra en el Estado como lo hubiese previsto Weber, ¿no? Sino que ahora hay un poder que es transnacional o supranacional, y tiene que ver con estos holdings empresariales y con las figuras de nuevos actores que vienen a romper un poco la estructura de la élite terrateniente latinoamericana como históricamente la hemos conocido. Entonces, para mí, por lo pronto, eso es complejo porque, por ejemplo, al menos yo que estudio al Grupo Angelini, el Grupo Angelini también tiene activos en lo que es el sector de la pesca, en el sector de las energías, en el sector agropecuario y en el sector forestal, además de algunos intereses en la minería. Entonces, la diversificación de sus áreas productivas y sectores de interés me hace tener que romper un poco con este paradigma solamente agroterritorial, ¿no? Pero, sin embargo, yo me concentro en el caso específico de la empresa forestal, a donde ahí sí hay un caso paradigmático de concentración de tierras y, por sobre todo, de lo que Harvey ha llamado acumulación por desposesión.
en donde en un contexto de suspensión de las garantías democráticas, es decir, en dictadura, la empresa se hace con territorio y con empresas que se habían dado a la quiebra entre el 73 y la crisis del 82 en Chile. Y ahí empieza su gran crecimiento y su gran consolidación como élite. Y creo que hasta por aquí me parece bien para que abramos paso a más conversación. Gracias, Karen. Gracias, Carlos. Sin duda, Ricardo, es una introducción oportuna en la cual ambos nos van generando esta contextualización, ¿no?, de un proceso histórico de larga data, en donde me parece muy interesante cómo Karen especifica que ella trabaja con esta categoría de clases agrarias dirigentes, y el cuidado que tiene Carlos también al mencionar que es lo peligroso, ¿no?, de usar esta categoría de élites urbanas que evidentemente posicionan a estos actores sociales, por así decirlo, en las ruralidades, en un contexto, como vamos viendo, ¿no?, se instituyen las repúblicas, nacen los estados, pero a raíz de esta institucionalización también estos actores van generando, por así decirlo, su impronta. Y bien lo mencionan tanto Carlos como Karen, Ricardo, es que es la tierra, ¿no? Entonces, a partir de esta periodización, de esta contextualización, de este rol de los actores, vemos que en distintos momentos históricos la tierra se convierte en una fuente de riqueza, pero también una base de autoridad social, influencia política y control territorial. Desde sus experiencias, desde sus investigaciones, ¿qué papel tuvo el Estado, por así decirlo, en una bifurcación, la legislación, la propia legislación que nace con el nacimiento de las repúblicas, la institución del Estado, todos esos procesos de ocupación territorial y cómo se van organizando los intereses de estas élites en sus distintas etapas? Por favor, Karen, yo sé que son varias aristas que componen esta pregunta, pero lo hemos tratado de diseccionar de una manera adecuada. Me gusta mucho que ustedes, Esteban trae la pregunta que la tierra es una fuente de riqueza. Si pensamos para el 19, en esas ex colonias que ingresan en el 19 como países independientes, en el caso de Brasil como imperio independiente, la tierra es la riqueza. En el caso de Brasil, una riqueza que va a estar compartiendo el valor con la propiedad esclavista. Pero en el caso de Hispanoamérica, entramos a la vía independiente teniendo como única fuente de riqueza la tierra, la naturaleza, ese gran espacio que se vuelve factor de producción, que se consolida como factor de producción en el 19 y el 20, ¿no? Recordando que en Brasil la riqueza todavía, hasta mitad del 19, todavía está muy ligada a la propiedad esclavista, pero que a mediados del 19 se intercambian los papeles. Empiezo a cambiar la propiedad esclavista por la propiedad de la tierra. Pero, ¿cómo entender esas peculiaridades? Hace parte también del trabajo investigador, ¿no? No es lo mismo hablar de propiedad de la tierra que un derecho de uso sobre la tierra. No es lo mismo hablar de Mercedes, en el caso de América hispánica, que hablar de Seis Marías, en el caso de la América portuguesa. Correcto. Esas herencias van a continuar en el 19 y van a integrar la consolidación de ese Estado nacional en que la clase agraria dirigente, por lo menos lo que yo estoy viendo hasta el momento, se mezcla con el Estado. Se mezcla en la propositura de leyes, se mezcla en la desmovilización de comunidades indígenas. El Estado conduce esos procesos, el Estado como ente autónomo, pero hecho por personas, conduce esos procesos en Argentina y Chile, pero recordemos que la mal llamada conquista del desierto y pacificación de la Araucanía son financiadas por propietarios de la tierra.
En el caso de Brasil, vamos a tener un proceso muchísimo más relacionado a los particulares y en ese punto la ley de tierras, que es una sola ley, la que va a reglamentar la propiedad de la tierra en Brasil, que hasta hoy es objeto de muchas controversias, es la que va a inducir el avance sobre la frontera. Y es la que va, y eso lo he descubierto gracias a esa comparación que trato de establecer entre Argentina, Brasil y Chile, tratando de ver dónde estaban los indígenas brasileños que no van a ser objeto de una acción directa del Estado, pero que sí van a ser objeto de una fragmentación a partir de los particulares, de los dichos varones del café del oeste paulista, que van a hacer con que las comunidades caigangues en São Paulo y en el sur de Brasil también pierdan el derecho a la tenencia de la tierra. Muchas gracias, Karen. No sé, Carlos, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta pregunta, esta interrogante establecida? No, me parece esencial, sobre todo desde mi punto de vista y enfocándome en la investigación que estoy desarrollando. Creo que la conformación de el Grupo Angelini como nueva élite chilena, digamos que no tiene un protagonismo previo durante el 19 o a principios del 20, sino que aparece después del 50, Anacleto Angelini, conformando este grupo empresarial y este holding empresarial. Me parece indispensable la pregunta que haces. ¿Por qué? Porque la aparición de instituciones que le dan la posibilidad de existencia de esta nueva élite es muy paradigmático en Chile en el sentido de que justo se produce al unísono con tecnologías de poder genocidas. O sea, se da en un contexto dictatorial en donde hay una eliminación de cierto sector de la sociedad y en donde no casualmente o no de forma azarosa se desarrolla una redistribución de la tierra posterior a un proceso de reforma agraria, ¿no? Que se desarrolla en 3 gobiernos paralelos, que empieza con Alessandri, sigue con Frei y termina con Allende, y esto después hay una contrarreforma, si es que se puede llamar, porque en verdad es la institución o coincide con la institución constitucional del neoliberalismo. Entonces, la suspensión constitucional del orden legal o el Estado de Derecho lo que trae consigo es la conformación de una nueva constitución con nuevas institucionalidades y una nueva relación entre la élite y el derecho político que se empieza a configurar en Chile desde el 80. Entonces, me parece indispensable poder ver esta triangulación entre instituciones, aparato legal y el tipo de gobierno o la relación con el Estado de facto, ¿no? El gobierno de facto, quien se hizo con la soberanía estatal. A mí me gusta esto, ¿por qué? Porque da cuenta de un proceso de lo que yo, colgándome de otros autores como Villalobos Ruminot, denomino como transformación soberana. ¿Por qué? Porque se pasa de una soberanía republicana o el proyecto de una soberanía republicana estatal a una soberanía transnacional y económica. O sea, son los poderes económicos quienes en última instancia asumen esta capacidad de poder poner en suspensión la ley para poder hacer cumplir el derecho. Yendo al caso específico que estoy estudiando yo, es posible ver cómo en la Araucanía de Chile, en donde están los principales centros nacionales, en donde hay producción forestal de la empresa Arauco, el empresariado tiene la capacidad de presionar al estatal o generar lobby para generar un estado de excepción casi permanente. Entonces, donde operan tecnologías de poder que son súper específicas y en donde se neutraliza o se suspende el Estado de Derecho para quienes el Estado identifica como enemigos de la ley, ¿no? Y en última instancia, para quienes ponen en peligro estos negocios de las nuevas élites empresariales sobre los territorios. Entonces, me parece que es clave lo que están preguntando. ¿Por qué? Porque eso también da cuenta de cómo en el siglo XIX también existía, pero con otro tipo de operaciones, ¿no? Había una triangulación entre la élite política, el Estado y nada, como el derecho mismo, ¿no? Entonces me parece demasiado importante la pregunta, ¿no? Y que podría generar un gran diálogo entre el 19 y el 20. Yo lo llamaría violencia estructural porque es una violencia fundante que constantemente está refundando el hecho y el derecho. Entonces, es una forma de fundamental que estos negocios y estas nuevas élites garanticen su
eh, sus operaciones sobre los territorios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Duda, ¿no? Los escenarios son distintos y es decir, esto es algo estructural. Y pues si observamos, este es un proceso de larga duración. Ya pues nos decía Karen, ¿no? Esta tierra es la fuente de riqueza y pasa a ser un gran espacio, pasa a ser un factor de producción. Entonces, claro, vemos que cambian los actores, cambian las instituciones, cambian las formas económicas, pero en sí la concentración territorial sigue siendo este eje central del problema, ¿no? Entonces yo sí me permitiría también un poco preguntarles y decir, a ver, ¿qué es lo que permanece o qué es lo que cambia cuando pasamos, ¿no?, de estas élites rurales a estas nuevas formas contemporáneas del poder territorial? Entonces, no sé, voy a darle paso a Karen y por favor si nos comentas algo sobre esto. Solo preguntas fáciles. Gracias por la provocación. Y creo que en eso me encanta el concepto de violencia estructural, Sí, muy porque bueno. cabe en 2021 y cabe en 19 perfectamente, porque permanecen las disputas, ¿no? Permanecen las disputas y las asimetrías en las formas de acceder a la tierra. El poder agrario dirigente, que es el que yo utilizo para estudiar lo que ustedes van a llamar élites en el 2021, ya no dirige todos los campos del Estado como sería en el 19, pero está inserido en todos ellos. No podemos hablar del grupo Angeline de Carlos sin entender cómo las leyes del Estado chileno favorecen a esa empresa. Así como no podemos hablar del proceso de extranjerización de tierras que se observa eh, contemporáneamente en Argentina, sin hablar de un fuerte vínculo con el Estado aprobando leyes que favorezcan esos grandes propietarios de tierra, ¿no? Permanece entonces, yo creo que eso es clave para entender el 19, la diversificación de los capitales en tierra, en empresas, en bancos, porque eso ya había en el 19. Pero la mayoría, la historiografía tradicional, hacía hincapié en que esas oligarquías regionales solo estaban preocupadas con el poder y con la posesión de la tierra, cuando la verdad por eso creo que el concepto de clase agraria dirigente es muchísimo más preciso para entender procesos tan complejos. Y creo que eso todo es válido para el 19, pero también para el 21. Permanece el diálogo y los chantajes sobre un Estado que ya no es el que es dominado por completo por esas élites dirigentes, pero que en el discurso y en las formas de cohesión sobre o mejor, a partir del poder económico, están actuando. Entonces no hay cómo disociar. Permanecen esas relaciones desiguales. Y solo para retomar, más que todo, permanece el proceso extremadamente violento de desposesión de la tierra. Carlos, te doy paso y pues ya Karen nos menciona, ¿no?, diversificación de estos grupos de poder. ¿Qué nos podrías comentar tú? ¿Qué permanece? ¿Qué ha cambiado? Claro, yo comparto un poco la visión de la compañera. De hecho, creo que lo que marca un continuum es, por un lado, el modelo extractivo en relación al capitalismo global, que es básicamente la matriz económica desde las regiones periféricas y la región sudamericana propiamente tal, y por otro lado, la violencia estructural y fundante de un nuevo orden, ¿no? Que todo el tiempo se está refundando, porque es una violencia que, pese a no ser explícita, siempre está la posibilidad de que regrese. Entonces, es una amenaza latente siempre, y claro, en estos procesos como políticos y tanto de diversificación de los intereses productivos de estas élites, es una herramienta o una tecnología que siempre está pronta a operar. Entonces, está siempre, en verdad, si se quiere, está siempre operando, ¿no?, sobre los territorios. Eso por un lado. La diversificación me parece que también por otro lado, en términos más estrictos y económicos, también es interesante, porque un discontinuum, quizás si quisiéramos ponerlo en esas palabras,
podría ser de que la relación con la propiedad de la tierra o la extracción de valor de la tierra antes tenía también un carácter mucho más concentrado y hoy día está más diversificado en distintas élites que su concentración es a menor escala en comparación con el siglo XIX. Pero hasta cierto punto, y también creo yo, ¿no? Eh, como que los focos de interés también estaban puestos en otros elementos, y ahí yo me atrevería a preguntarnos a todos qué es lo que en verdad está en juego en el siglo XX-XXI, si está la concentración de la tierra propiamente tal a secas, o es la concentración de los recursos y de la extracción del valor o el plusvalor que nos ofrece la tierra. Porque también nos encontramos quienes estudiamos el siglo XX-XXI en que entran terceros y la economía sobre el control de la tierra y el poder que se ejerce sobre la misma se tercerizan, donde también hay mucho alquiler de la tierra o solamente hay ganancia de, no sé, del producto en sí y no del el trabajo que hay sobre la tierra para extraer tal o cual producto, como la madera, ¿no? Entonces, como que hay en la cadena de valores que existe a través de un área productiva en específica, como que hay una diversificación tremenda también de las manos que van tocando ahí un poco la extracción de valor, ¿no? De esa cadena de valores. Entonces creo que ahí también valdría la pena volver a preguntarnos eso. Si podemos seguir hablando en el siglo XX-XXI solamente de concentración de la tierra o si tenemos que repensar estas cadenas de valores en relación a la tierra, ¿no? Y qué es lo que se concentra realmente. Son interrogantes que todavía se hacen presentes. Por ejemplo, la investigación de Ricardo, justamente, bueno, él podrá comentarlos, habla de las nuevas actorías, ¿no? De estos grupos de poder, y lo que Carlos nos cuestiona es de qué manera ahora se está generando el acceso a la tierra. Nada es casual. Podemos pensar en el caso del Cono Sur, qué está pasando con las tierras en la Patagonia, por ejemplo. Estos nuevos no sé, holdings, como los llama Carlos, que existe ese interés, pero también ya esto es muy marxista, ¿no? El tema del uso de la tierra, del valor que se genera al suelo en sí, y estos debates que, por así decirlo, los clásicos reviven no tanto por ser fundamentalistas, esencialistas u ortodoxos, pero son debates que todavía no encuentran su respuesta, y así que, no, la pregunta muy bien recibida, Carlos. Muchas gracias a ambos. Creo que esta conversación nos deja enseñanzas muy valiosas. Si bien las experiencias son más desde el Cono Sur, los escenarios, bueno, la historia comparada nos permite ver de qué manera se generan los hechos sociales, o como dice Max Weber, cada hecho social tiene su particularidad, pero en el caso ecuatoriano o de la región andina mucho se ha debatido. Los debates clásicos que bien conoce Ricardo, en Ecuador se hablaba de un Estado terrateniente, ¿no? Como desde el inicio del propio Estado, las figuras de poder fueron estos grandes hacendados. Pero lo lindo de los debates también es como por ahí Carlos Espinosa dice que era un Ecuador que venía desgastado de las guerras independentistas y que los terratenientes también no estaban con el poder total, como se decía, ¿no? Pero entonces lo lindo de esta conversación es acercarnos a estos distintos escenarios, distintas interpretaciones a las cuales nos tiene vivo, nos mantiene. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Entonces vemos que las élites rurales en América Latina no pueden entenderse únicamente como grandes propietarios del pasado, sino como el resultado de procesos históricos en los que la tierra, la ley, el Estado y la organización de intereses permitieron construir estas formas duraderas de poder. También hemos visto que esa historia no quedó encerrada solo en el mundo agrario tradicional, y pues gracias por la interrogante también, Carlos, y justo Esteban mencionaba un poco lo que estaba investigando, estas nuevas formas de concentración de la tierra, y ahora Claro. hablamos mucho del acaparamiento de tierras, y va encaminado a lo que Carlos también ya mencionaba, esto de los arrendamientos, a una dimensión muy importante que se lo debería de tomar muy en cuenta, como grandes corporaciones e incluso apalancadas por el Estado están arrendando grandes extensiones de tierra en los países subdesarrollados. Algo muy pertinente para ahondarlo. Sin embargo, ustedes nos han dado muchísimas respuestas. Gracias a esto ya logramos comprender cómo este proceso de concentración
viene de un proceso histórico, sin embargo viene cambiando, ¿no? Pero hay cosas que se pueden, son cosas similares o hay cosas que van teniendo en común y pese a que pasa el tiempo, pese a los periodos, sigue teniendo cosas en común. Entonces, comprender estos procesos resulta fundamental para analizar el presente de América Latina con mayor profundidad. Sí, Ricardo, completamente de acuerdo. Hay muchas cosas que todavía faltan por debatir y profundizar. Queremos nuevamente agradecer a Angie, quien hace posible la producción de este programa, a Ricardo, con quien seguimos dando forma a este espacio que los invitamos que sea suyo. Y por supuesto a nuestros invitados Karen Sousa y Carlos Flores por acompañarnos en este episodio y por ayudarnos a pensar desde distintas miradas la relación entre tierra, poder e historia en América Latina. Ha sido una conversación valiosa y esperamos volver a encontrarnos con ustedes en futuras ocasiones. Con esto llegamos al final de nuestro segundo episodio, Ricardo. Y sí, sin antes de despedirnos, invito a Karen y Carlos unas palabras para quienes nos están escuchando y viendo. Karen, por favor. Agradecerles nuevamente la invitación y invitar a la audiencia a que nos acompaña a Ricardo y a Esteban en los próximos episodios, porque creo que mucha cosa buena viene de esas discusiones y salimos de acá llenos de preguntas y eufóricos por encontrar respuestas que nos hagan entender el 19, el 20, el 21 y que nos haga esperanzosos de cambiar el presente y el futuro. Gracias. Aunque queremos buscar respuestas, de seguro nos dieron muchas respuestas, Karen, así que muchas gracias. Carlos, por favor. No, yo me sumo a las palabras de Karen, también agradecer la invitación, agradecer a las personas que están escuchando, que están viendo, y eso, abierta también la puerta para la crítica, el intercambio siempre, y nada, todo se va a recibir siempre de la mejor forma posible y para alentar el diálogo y el debate siempre. Así que nada, muchísimas gracias Esteban, Angie, Ricardo, un abrazo muy grande también a quienes escuchan. Gracias a ustedes y recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Spotify como Historias Entrelazadas, en Flaxo Radio y en la página web flaxoradio.es. Les invitamos a suscribirse, activar las notificaciones en el canal de YouTube de Flaxo Radio y seguirnos en Spotify. Su apoyo, su escucha y su calificación son fundamentales para que este proyecto siga creciendo. Una vez más, gracias Angie por acompañarnos en esta parte técnica y de producción. Gracias a Karen y a Carlos por compartir este diálogo con nosotros. Y gracias también a Esteban por seguir construyendo este espacio y este episodio tras episodio. Nos encontramos en una próxima entrega de Historias Entrelazadas. Un abrazo para todas y todos. Un abrazo, gracias nuevamente, adiós.